y no están abiertos a la misericordia. Entonces se endurecen los corazones por la rebeldía, por el orgullo, por la pretensión, por la vanidad, por la soberbia, y algunos se cierran al amor. Y cuando se cierran al amor, no hay comunicación con ellos y hay tristeza. Los corazones se entristecen y se daña la armonía de la familia. Y hay situaciones muy difíciles que en algunas veces, cuando hay personas creyentes en la familia, es un motivo de purificación y un llamado a la oración profunda y fuerte a la conversión radical para buscar la conversión de aquellos que se endurecieron. Entonces, de la misma manera, el alma nuestra, por caminar por un mundo tan hostil, tan superficial, tan materialista, sin darse cuenta, se puede llenar de una tendencia a cerrarse a la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo totalmente vacío, un mundo que la única esperanza que ofrece es el deleite de las cosas naturales, pero que niega y aborrece y persigue las cosas sobrenaturales como ilusorias, como fantasías, como algo que no tiene que ver con el orden natural de las cosas. Y la ciencia humana viene a destruir en el hombre esa esencia divina que nos da a nosotros la verdadera paz y el verdadero gozo. Entonces, es muy importante entender cómo llevar a nuestro corazón, a nuestro pequeño corazón, ese conocimiento de la misericordia de Dios que vive en nuestra vida en todo momento. Cuando el hombre despierta una relación con Dios íntima y verdadera, personal, comienza a ver la mano de Dios en todas las cosas y ya no se asombra de ver que Dios tiene un plan y que ese plan se cumple en nuestra vida en cada instante, no solamente de vez en cuando, sino todos los momentos, en todo instante, porque cuando somos fieles a Dios, vivimos la voluntad divina y por lo tanto estamos siempre en el lugar que debemos estar, a la hora que debemos estar, haciendo lo que debemos hacer, porque Dios está en nosotros reinando en nuestro corazón. Y cuando Él reina en nuestro corazón, reina en nuestros instintos, en nuestros sentidos y en nuestra razón. Por lo tanto, nuestros impulsos a la acción de nuestra vida diaria son gobernados por el Espíritu, aquel a quien nosotros voluntariamente le entregamos nuestra vida. Es una belleza poder vivir en esa misericordia divina que es la acción del Espíritu Santo en cada movimiento de nuestro ser. Y cuando yo digo movimiento, incluyo las palpitaciones del corazón, el parpadear de los ojos, el sentimiento momentáneo, esporádico. Todo eso está en el océano infinito de un Dios que vive en nosotros celularmente, vive en cada una de las células, vive en cada una de las partes de nuestro ser. Y a veces nos cuesta trabajo concebir esto. Pero miren, es muy importante tener una concepción de Dios íntima, celular, que esté metida dentro del organismo, que sea parte nuestra consciente, que no sea un Dios por allá en la nube, un Dios separado de nosotros, un Dios al que le hablamos como si no nos oyera. Y esto es la separación que tiene el hombre de la fe, porque vivimos en un mundo donde los seres humanos en su mayoría son sordos al amor. Y por lo tanto nuestro corazón está atribulado por la falta de amor y creemos que Dios también está lejos de nosotros y tampoco nos oye, porque los humanos no nos oyen, porque crecemos en un mundo sin amor. Entonces también la relación con Dios se nos daña. Por esa razón tenemos que estar conscientes del daño que le hacemos a los seres humanos cuando no los amamos con el amor de Dios, porque les robamos la esperanza y entonces crecen atribulados y negativos y confundidos porque piensan que todo es así, porque simplemente no han recibido ese amor. ¿Cuántas veces pasa de que nosotros en medio de estas civilizaciones, estos países industrializados especialmente, el hombre se dedica a trabajar y los hijos crecen solos y crecen, la niñera, los niños se convierten en televisor, en internet y personas extrañas y los niños crecen solos? Entonces, por un lado tenemos unas ventajas materiales, por el otro lado perdemos la esencia natural de la vida, que es el amor, un amor que debe ser constante, que debe ser permanente alrededor de la familia, que es lo más importante. Es mucho mejor tener menos
y tener más amor que tener más y no tener amor, porque de qué nos ganamos nosotros alcanzar ciertos tesoros naturales para supuestamente beneficiar a la familia, cuando en medio de conseguir los tesoros estamos perdiendo la familia, y cuando ya llegamos a tener para compartir con ellos, la familia está deformada, porque se perdieron los hijos, todo el mundo se dañó. ¿Y a qué llevó todo este afán y todas estas carreras de producir oportunidades para la familia, cuando la verdadera oportunidad para la familia era el amor que se tenía que dar, esa compañía, ese cariño? Así estuvieran viviendo en una sola habitación 20 personas, pero había amor, había cariño. Entonces, este sentido de la misericordia divina lo tenemos que entender desde el principio de la humildad, la sencillez, la simplicidad, lo básico, lo elemental, que es el principio de la verdad. La verdad se encuentra solamente en las pajas del pesebre de Belén. Ahí es donde se encuentra. Fíjense ustedes la enseñanza tan perfecta del Evangelio. Jesús viene a entregarnos a nosotros una realidad espiritual perfecta. Dios, el dueño de todo, el que es capaz de todo, el que nos creó a cada uno de nosotros, aparece en el mundo natural, en el mundo material, con un cuerpo físico, y utiliza los elementos más básicos de la naturaleza para él vivir en ellos, para sobrevivir en ellos. Aparece en una choza, en un pesebre, en el camino, se acuesta sobre la paja, se acompaña de animales, le anuncia a los pastorcitos, a los más sencillos e ignorantes que están en el campo, le anuncia su nacimiento primero que a todos, primero que a reyes y primero que a los demás. A lo más sencillo, y ahí aparece Dios. ¿Y cuál es la lección? Si nosotros nos ponemos a pensar el misterio de la encarnación de Dios, tenemos que entender de que cada paso de Dios viviente, el Dios hombre, cada paso tiene que tener una lección específica, y tenemos que observarla bien. ¿Dónde apareció? En la paja, acostado en la paja, en un pesebre, en peregrinación, de peregrino. Ni siquiera nació en la casa en Nazaret, no nació en el camino, en Belén, por allá de paso. Y esto lo mostró para enseñarnos a nosotros ese peregrinar de la vida terrenal. Sí, nosotros también encontramos la vida acá. El Señor no fue creado, fue engendrado. Nosotros fuimos creados, la diferencia entre Él y nosotros. Pero Él, engendrado en la Virgen María, aparece físicamente ante nosotros. Nosotros fuimos creados para aparecer, creados por el mismo aquel que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Sin embargo, nosotros somos creados, o sea, aparecemos en esta vida natural por primera vez. Dios ha existido siempre. Ese Jesús que aparece entre nosotros con un cuerpo físico siempre ha existido. Entonces, Él, que todo lo puede y todo lo sabe, todo lo creó, nos enseña la lección de la sencillez, la simplicidad, lo elemental para encontrar la verdad. No necesitamos irnos a grandes distancias ni leernos grandes tratados para saber la verdad. La verdad está plenamente revelada en Jesucristo. Y la verdad es el Evangelio. Si nosotros entendemos ese misterio, debemos prendernos y sumergirnos profundamente en el Evangelio. Usted quiere leer el Evangelio digerido plenamente, con tanto detalle que hasta la mente más simple lo puede entender, léase el Catecismo de la Iglesia Católica. Si usted se lee con cuidado el catecismo de nuestra iglesia, tiene el Evangelio desmenuzado en pedacitos que cualquiera se lo puede asimilar. Y miren que la gran mayoría de católicos que se pierden en manos de las sectas y en manos de tantas filosofías e ideologías de este mundo de hoy, que tenemos toda clase de voces hablándonos por todas partes. ¿Por qué se pierden? Porque no conocen su doctrina, no conocen su fe, no conocen los tesoros de nuestra iglesia. Y lo único que conocen de la iglesia de repente es la misa del domingo, y de repente se reúnen de vez en cuando a que alguien les hable de Dios, y de pronto tienen por allá una clase esporádica de algo que tiene que ver con la religión, pero no conocen su iglesia, nunca se han leído el catecismo bien leído, jamás